Dávilo es de Antofagasta, Chile. Él es médico internista, subespecialista en diabetes, director del Hospital Digital y docente de la Universidad de Antofagasta. Él nos va a contar la experiencia en Chile con la utilización de la telemedicina en el control de la diabetes tipo 2. Es una experiencia que es excelente y es modelo, de la cual podemos aprender mucho. Y también queremos agradecerle al doctor Távilo porque él ha ido al Congreso de IDF y en este momento nos está contactando desde Tokio. Así que es bien internacional este Congreso. Así que te agradecemos mucho, Cristian, y te doy la palabra para que comiences tu disertación. Hola, ¿se escucha? Perfecto, Cristian. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer nuevamente la posibilidad que me da los colegas, amigos de la Sociedad Argentina de Diabetes de mostrarle un poco la experiencia de estos últimos 2 años y medio que he podido trabajar de la telemedicina en pacientes de diabetes tipo 2. Bueno, para partir vamos a hablar de la experiencia en Chile con la utilización de la telemedicina y un poco de lo que les conté en la última actividad que estuvimos en Rosario. Nuestro país, una de las características que tiene a través del registro estadístico mensual, estos son registros que tenemos a nivel del ministerial, de los beneficiarios que se controlan por parte del Estado, es que tiene una población alrededor de 150.000 pacientes que están descompensados con valores de hemoglobina glicosilada sobre 9%. Este logo que ustedes ven acá es uno de los logos característicos que hoy en día se están dando dentro de las composiciones de los macronutrientes. Y mientras más logos negros tenga, supuestamente tienen mayor, es de peor calidad el alimento. Por eso que colocamos en este sentido de que Chile en estos momentos tiene alrededor de 150.000 pacientes a la fecha que están con valores de hemoglobina glicosilada sobre 9%. Si ustedes pueden ver acá, estas son las distintas características de las patologías que nosotros hoy en día estamos controlando. Vemos que nuestro país tiene alrededor de casi de 890.000 pacientes con diabetes tipo 2. Estos son los pacientes que son beneficiarios del sistema público. Estamos dejando afuera los que están en el control del sistema privado. Con eso llegamos a aproximadamente 2 millones y fracción. Vemos que la tasa de insulinoterapia en nuestro país es baja, es cercano a un 26%. Veamos, miren los fondos de ojos que ustedes están viendo acá, cercana a un 36%, teniendo en cuenta que esta debiera ser sobre el 90%. Tenemos una población sobre valores de hemoglobina glicosilada sobre 9%, alrededor de un 17%. Vean la trimeta, lo que significa tener un control óptimo del LDL, la hipertensión y la hemoglobina glicosilada. Esta llega a la fecha de un 19%. Y la evaluación del prediabético, solamente la evaluación nada más, esta alcanza en el sistema alrededor de un 80.7%. A través de los datos de la Encuesta Nacional de Salud, también nos podemos ver que de la población con los pacientes con diabetes, alrededor de un 20% tienen alguna complicación de enfermedades macrovasculares, el 61% tiene hipertensión de manera concomitante, un 33% tiene hábitos tabáquicos, el índice de masa corporal, un 22% de esta población tiene IMC sobre 35 y vemos que con IMC sobre 40 estamos hablando de un 5%. Y de las causas de hemodiálisis, dentro de la prevalencia, el 36% es por causa de diabetes en ese sentido. Nosotros cuando estamos trabajando en la atención primaria, lo que hemos visto en la medida que hemos empezado a analizar las casuísticas y las características de la población que estamos controlando, porque una de las cualidades que uno deberá tener en lo que es en el manejo del control de la diabetes, tanto para poder realizar intervenciones desde el punto de vista de salud pública, es saber qué tipo de paciente estamos controlando. Y nosotros lo que hemos evaluado en estos momentos, hemos identificado 4 tipos de pacientes. Vemos los pacientes que son aquellos pacientes jóvenes, poco metabólicos, ustedes pueden darse cuenta, pero no tienen eventos cardiovasculares. Tenemos acá que son los pacientes que son de alto riesgo cardiovascular, que en realidad ya han tenido algún evento cerebrovascular o ya han tenido cardiopatía o ya tienen algún grado de enfermedad renal crónica que requieren algún grado de prevención cardiovascular secundaria.
Y vemos un grupo de población que, si ustedes se dan cuenta, es cercano al 50% de lo que se llama personas mayores o antiguamente conocidos como adultos mayores, en que vemos distintos prototipos. Vemos pacientes que tienen mayores de 60 años de edad con o sin complicaciones, con diabetes, o son pacientes con diabetes de larga data con complicaciones, y vemos que también están asociados con problemas sociales y deterioro cognitivo. Esto alcanza casi el 50% de la población hoy en día que se está controlando. Pero también tenemos otro tipo de pacientes que tienen elevadas dosis de NPH cercanos entre 0,7 y 0,8 unidades y más todavía. Vemos que lo clásico es altas dosis de metformina con glibenclamida. Hace poco estuvimos el día viernes con varios colegas de Argentina, acá en el IGF, y vimos el algoritmo de manejo de la diabetes de la Organización Mundial de la Salud, que prácticamente para nosotros, para mí, entender, es un poco caótico, sigue manteniendo metformina y glibenclamida con base por los temas de los costos. Este es un grupo de población que tiene muy mala adherencia, porque también está asociado también con problemas de tipo social, porque tiene un bajo nivel adquisitivo. Pero también se agregan otro tipo de determinantes que son las patologías de salud mental y los problemas sociales. El gran problema es que cuando nosotros controlamos la atención primaria, y de lo que hemos visto en este último tiempo en nuestro país, es que en este círculo rojo, se podría decirse, es que estamos controlando pacientes que requieren manejo cardiovascular para evaluar prevención secundaria, a población adulto mayor, con grandes requerimientos de dosis de fármacos, con baja de evidencia y más encima con problemas de salud mental y con determinantes sociales. Pero si ustedes están acá, lo que habíamos hablado en la diapositiva anterior, a pesar de que nosotros tenemos una guía de diabetes que por canasta solamente asegura el uso de la metformina, la glibenclamida y la NPH, vemos que la gran mayoría de estos pacientes que ya tienen otro tipo de comorbilidades u otras patologías vasculares asociadas no dan respuesta a las guías que han hecho últimamente el Ministerio en conjunto con la sociedad en algún momento. Por lo tanto, vemos la necesidad de que este tipo de paciente no responde a estas canastas y es necesario empezar a evaluar otras alternativas para poder controlarlo, teniendo en consideración que hoy en día hay drogas que claramente han mejorado los outcomes cardiovasculares. Una de las cosas importantes que nos hemos dado cuenta en el último tiempo, y es para redistribuir las horas en ese sentido, de cómo organizarlo, y también un poco en lo que ha sido la formación de los especialistas, de prácticamente encasillarnos dentro de un hospital para ir a controlar una población muy específica. Es que en Chile, cuando nosotros hablamos de pacientes con diabetes tipo 2, el 94% de esta población se encuentra en los centros de atención primaria. Y tan solo un 6% de esos pacientes con diabetes tipo 2 estamos controlando hoy en día en los hospitales. Entonces, eso nos puede llegar a hacer pensar es que dónde deberíamos centrar nuestros requerimientos, nuestros esfuerzos para poder lograr controlar esta tremenda masa de pacientes críticos, es probablemente redistribuir o redirigir las acciones en la atención primaria. Y si ustedes se dan cuenta acá, vemos que acá 6% de estos hospitales y 94. Situación que cuando nosotros logramos hacer este análisis nos llevó a una reestructuración del programa y una reestructuración de las horas de los colegas que estábamos entregando en estos momentos concentradas en el hospital, sino que empezamos a decidir que ir a reevaluar esas horas y empezar a generar horas dedicadas a la atención primaria. Vamos a ver de qué manera, para disminuir todo lo que pudiera ser la congestión y derivación de manera innecesaria o no pertinente al hospital. El gran problema que sufre Chile en estos momentos, a pesar de los problemas políticos que ustedes ya saben y sociales que estamos teniendo en este momento en nuestro país, es que nuestro país es largo y angosto. Si ustedes se dan cuenta, tenemos largas distancias, nos faltan especialistas, y esos especialistas principalmente tienen una inadecuada distribución. Eso, la gran mayoría de esos especialistas se concentran en la región de Santiago, o sea, en la zona costera, o algunos componentes hacia el sur. Vemos que el 96% de los pacientes con diabetes están en el CEFAM. Faltan programas de capacitación en el programa de salud cardiovascular. Este es un programa obsoleto. En los últimos 10 años
Los indicadores del programa de salud cardiovascular se han ido empeorando y no han habido grandes cambios en ese sentido. Tan solo vemos que el 4% de los pacientes con diabetes tipo 2 se controla en los hospitales, hay listas de espera, no hay sistemas de contrarreferencia, el médico que está trabajando en la atención primaria no sabe, una vez que deriva a su paciente a la atención secundaria, no sabe lo que está sucediendo, por lo tanto no hay trabajo, no hay feedback de ambos. Y lo otro es que cada equipo de endocrino o cada equipo de diabetes a lo largo del país tiene su verdadero feudo. No hay conexión, no hay trabajo en equipo, todo la disparidad de criterio o de estrategias del punto de vista terapéutico no varía de acuerdo a cada centro y eso claramente no es adecuado porque no hay una homogeneidad lo que es del manejo y orientando las estrategias para ir a una mejor compensación de los pacientes. Por eso que cuando nosotros vimos esa distribución de 96% en la atención primaria y teniendo una poca cantidad de horas dentro de nuestro sistema público, dentro de los hospitales, lo que nosotros decidimos fue reestructurar nuestro trabajo con otro colega venezolano que nos está apoyando, producto también de la situación política de su país, que se fue a trabajar con nosotros, es que decidimos hacer un programa de teleasistencia. Ese programa de teleasistencia lo llevamos a cabo en nuestra unidad de diabetes, que es del Hospital Regional de Antofagasta, y lo que nosotros es incorporar a todos los centros de atención primaria, incluyendo los 3 hospitales comunitarios, para que formaran parte de esta red por intermedio de una teleasistencia. Lo que nosotros íbamos a entregar es poder evaluar los pacientes para así empezar a tamizar o, digamos, restringir la derivación de pacientes que no eran atingentes en ese sentido, producto de lo acotado de la cantidad de horas que teníamos nosotros como programa de referencia al hospital. Y si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros hicimos, empezamos a entregar 22 horas semanales a los distintos servicios, pero esas horas eran, a cada centro le dábamos una hora. Si ustedes se están dando cuenta acá, este es un centro que se llama María Cristina, todos los lunes me tenían que presentar 6 pacientes diarios y así sucesivamente los distintos centros comunitarios u hospitales de la región. O sea, no, con esa magnitud, si ustedes se acuerdan de la cantidad de pacientes a nivel nacional, que son alrededor de 150.000 pacientes en nuestra región, estamos con cercano a más de 2.000 pacientes descompensados con hemoglobina sobre 9%. Claramente los médicos que trabajan en los distintos centros de atención primaria no nos pueden decir que no hay pacientes en ese sentido. Y claramente, si ustedes ven acá, empezamos a comportar, empezamos a trabajar, empezamos a dar las horas a los médicos, y logramos prácticamente más de 700 interconsultas en los primeros 4 meses, empezamos a tener resultados positivos, empezamos a reducir la lista de espera. Desde el punto de vista administrativo, es difícil en nuestro país sacar un paciente de la lista de espera porque hay que llamarlo 3 veces, después se cita de nuevo. Entonces, en realidad, sí, se disminuye la lista de espera desde el punto de vista administrativo, pero en realidad lo que mejoró fue la atención oportuna. Y eso se ve ratificado que cuando los pacientes requerían realmente asistir al hospital, esto era solamente, tenían una atención oportuna dentro del primer mes, incluso dentro de las primeras 3 semanas, a diferencia que cuando se enviaban interconsultas por vía papel, claramente esto eran próximamente entre más de 6 meses de listas de espera. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer este programa, no era nada del otro mundo, solamente estábamos hablando de una conexión por vía web de eh, una de las salas de web de la intranet del ministerio y la conexión de los programas locales y las fichas electrónicas tanto de los sistemas de la atención primaria y los de nosotros del hospital. No tenía nada más, ninguna otra cosa, no hay software de por medio, nada en ese sentido. Para que veamos un poco que no pensemos que de repente necesitamos tener muchas herramientas tecnológicas, no, sino que en realidad lo que empezamos y no es lo que empezamos a necesitar hacer es empezar a innovar y empezar a utilizar los medios que tenemos a mano en ese sentido. Y así partimos, así este es un flujo, ustedes se dan cuenta, partimos con una telemedicina que fue sincrónica, acuérdense, con 22 horas semanales, donde había un médico de la atención primaria, y lo que hacía este médico de la atención primaria, hacía una elevación de una interconsulta a través de la atención
Y nosotros lo que hacíamos era, a través de esto, evaluábamos, nos conectábamos directamente de esos programas y lo que nosotros hacíamos en ese momento era referencia y contrarreferencia. Y lo que veíamos era que, en ese sentido, la contrarreferencia, lo que estábamos haciendo en ese momento era, les dábamos indicaciones de cómo mejorar las herramientas terapéuticas de los pacientes, optimizando el control metabólico o eventualmente agregando nuevas drogas desde el punto de vista farmacológico, o también decidíamos que esos pacientes requerían ser, en realidad ya no requerían ser controlados de la atención primaria, sino que realmente debían ser controlados por especialidad en los hospitales. O sea, estos pacientes eran derivados. ¿Que logramos conseguir esto? Probablemente disminuimos en más de un 80% la lista de espera durante el primer año. Realizamos una atención garantizada dentro del primer mes y al cabo de 2 años ya habíamos realizado alrededor de 2.000 interconsultas. Esto también nos permitió que la región de Antofagasta estaba toda conectada en red con todos los centros, y lo más interesante es que era, por primera vez, los especialistas estaban conectados con la atención primaria. Esto, cuando nosotros hicimos un análisis, nos permitió evaluar un poco que hicimos un control. Nosotros logramos modificar también una intervención en un grupo de más de 160 pacientes adultos mayores, que ustedes lo vimos ahí. Nosotros logramos también no solamente agregar la teleasistencia, lo que nosotros empezamos a realizar son los improved quality, que son eh, técnicas de mejoramiento continuo de la calidad médica o de las prestaciones médicas. Y lo que nosotros hicimos fue reestructurar en parte el programa de salud cardiovascular, le agregamos la teleasistencia y también tuvimos la posibilidad de incorporar en una cantidad acotada de algunos medicamentos de última generación, como por ejemplo un inhibidor del SGLT2 o un inhibidor de la EP4 y con una insulina de acción prolongada. Pero para poder justificar después la mantención de estos medicamentos, nosotros tuvimos la posibilidad de tabular estos fármacos y realizamos un análisis cualitativo, un análisis económico, de costo-efectividad, en base a fórmulas de predicción de eventos cardiovasculares del LUCA-PDS en un modelo matemático que después se lleva a un modelo económico, y vean que esta intervención en más de 160 pacientes con diabetes tipo 2 de alto riesgo cardiovascular, cuando se realiza un tipo de intervención en la cual está la presencia del especialista, la asistencia de la telemedicina, la canasta farmacológica y en parte la reestructuración del programa, vean que iniciamos con hemoglobinas con una media de más de 10% de hemoglobina glicosilada, y al cabo de 6 meses esta logró cercana a un 7.2%. Cuando vimos esos datos, lo que hicimos fue lograr analizar este estudio de costo-efectividad. Esto lo trabajamos con un economista en salud, que es Rubén Rojas, que se dedica al tema de diabetes en Chile. Y si ustedes se dan cuenta, pueden ver los costos evitados por cada 100.000 pacientes de diabetes de alto riesgo. En ese sentido, cada caso que se evita por cada 100.000 en ese sentido, y costos evitados por cada 100.000 diabéticos de alto riesgo. Y vean ustedes la cantidad a nivel anual, estamos hablando anual, porque este era fue una de las características del análisis de costo-efectividad, que esto se llevó al año. Y vean la cantidad de eventos por cada 100.000 pacientes con diabetes de alto riesgo, luego que se reduciría al año, al solamente implementar estas medidas que llevábamos a cabo. Más de 101 casos de amputaciones, vean la cantidad de retinopatía diabética, 185 casos, 413 casos por insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, 514 casos, infarto, 451 casos de enfermedad renal que requieren posteriormente diálisis, 67 casos, accidente cerebrovascular, 261 casos, pie diabético, 123 casos, y con los costos asociados acá al lado, ustedes se ven una cantidad de pesos que en ese momento, cuando nosotros solamente al realizar esa intervención le estábamos ahorrando, esto lo calcula ahora en dólares, aproximadamente son alrededor de 2.8 millones de dólares anuales, solamente con esta intervención que nosotros habíamos realizado, y el costo de la intervención fue cercana a casi
$200.000 lo que nos hicimos nosotros. O sea, invertimos $200.000 y lo que estábamos ahorrando en complicaciones en ese año de algunos de todos estos pacientes intervenidos, si se proyecta por caso evitado por cada 100.000 pacientes con diabetes, estamos hablando de $2.8 millones. Esto, estrategia de empezar a tabular, de empezar a modificar un poco, creó lo que hoy en día se conoce como hospital digital, una parte de la célula. Nos llamaron del ministerio para poder trabajar y tratar de reestructurar lo que podría ser el programa de salud cardiovascular. El hospital digital es un ente que la idea es complementar la estrategia la estrategia que se llevan a cabo tanto a nivel del hospital y de la atención primaria. Empezó muy fuerte al principio de año, hasta que hubo cambio de gabinete y hubo cambio de ministerio, y las velocidades de crecimiento de este hospital digital en realidad de casi 100 kilómetros por hora se reduce lamentablemente a 10 kilómetros por hora, con la disminución importante del presupuesto de más de un 80% en ese sentido. Entonces, como hospital digital, de lo que se pensaba hace 2 años atrás, lamentablemente no es así, pero tuvimos la suerte que, como hemos generado datos, diabetes continúa en ese sentido. Y ustedes, si ustedes dan cuenta, esto es lo que es la estrategia. Esto es una estrategia ministerial, donde la cual nosotros estamos acá formando parte de lo que es diabetes, y lo que hacemos a través de un software, que se los voy a mostrar, que es una ficha clínica. Integramos el manejo tanto a nivel del hospital como de la atención primaria. Esto permite que los colegas puedan conversar entre ellos, o también darle soporte a los colegas que estamos en esta estructura que es hospital digital, en esta nube, apoyar al hospital o apoyar a los colegas de la atención primaria. ¿Con qué objetivo? Para que se vean beneficiados, para que se vean con beneficio aquellos pacientes que consultan en los distintos estamentos de la red asistencial. ¿Qué hicimos nosotros? Como teníamos alguna cuota de fármaco que en estos momentos está en cuestionamiento, porque ustedes saben lo que está pasando en nuestro país, ha habido una restribución importante de recursos. Está en este momento solamente la estrategia de fármaco está en 2 regiones, y en el resto del país están viendo cómo se puede implementar, por lo que significa por los costos asociados, a pesar de los análisis económicos que hemos hecho. Nosotros lo que hicimos fue, pasamos hasta hospital digital, ahora cambiamos la estrategia, ya que necesitamos abarcar una mayor cantidad de demanda. Esta pasó a una estrategia totalmente asincrónica. ¿Se acuerdan ustedes que al principio nosotros en la región de Antofagasta partimos sincrónica, face to face en ese sentido? Pero acá lo que empezamos a hacer fue, empezamos nuevamente, y en un inicio nosotros autorizábamos a todas aquellas interconsultas que tenían alguna característica con valores sobre el 9%, porque esos pacientes estaban registrados por el registro estadístico mensual, que es una base de datos importante que tiene el ministerio, donde se van viendo todas las casuísticas de los diferentes programas, que por lo menos tenían que tener 2 intervenciones locales. O también incorporamos otro grupo de pacientes, teniendo en cuenta que hoy en día hay drogas con evidencia cardiovascular, aquellos pacientes que tenían hemoglobina sobre 8%, con 2 intervenciones por los equipos de salud de atención primaria del programa cardiovascular, con más de 6 meses, pero con mal control metabólico y que tenían alguna comorbilidad vascular asociada. Ustedes pueden ver enfermedad renal crónica 3, etapa 3B, enfermedad cardiovascular establecida, algún otro tipo de complicaciones. ¿Y cuál era la idea de ello? Que ellos, estos mismos colegas que estaban en la atención primaria, lo que tenían que hacer era llenar esta plataforma electrónica y la interconsulta, para que esta interconsulta llegara con nosotros. Actualmente, hoy en día, como también nos hemos encontrado que los médicos de la atención primaria tienen dificultad para poder llevar a cabo modificaciones por la inercia terapéutica, también hay que entender que si bien lo que nosotros nos dedicamos a trabajar, a formar médicos de medicina general, si ustedes se dan cuenta, lo que rotan con nosotros los médicos durante sus 7 años de formación en diabetes no alcanza a ser más de 2 meses. Y después, cuando salen o egresan, nosotros como especialistas o como jefes de encargados de programas de salud cardiovascular u otras alternativas, o como especialistas dentro de
de la especialidad dentro de los hospitales. No podemos exigirles que tengan un nivel igual o al mismo nivel que nosotros o cualquier otro especialista con respecto al tema del manejo de la diabetes. O sea, con 2 meses de rotación es muy difícil que los colegas de la atención primaria puedan manejar bien este tipo de pacientes. Por lo tanto, nosotros también lo que hicimos actualmente, no solamente estamos dando la posibilidad de que envíen estos pacientes con características especiales en sí, por lo que se ven beneficiados por algún tipo de drogas nuevas, sino que estamos generando cualquier duda que tenga el paciente en estos momentos, el médico, cualquier duda que tenga, lo estamos recibiendo. La única diferencia es que aquellos que cumplen estos criterios podrían optar a la canasta, los otros no, se podrían utilizar las mismas canastas que están garantizadas por parte del auge, en ese sentido, que es la canasta que entrega el Estado, que es metformina, glibenclamida y NPH. Acá está un poco el dibujo, si ustedes se dan cuenta. Acá está el médico de la atención primaria, que hoy en día puede subir las interconsultas, la duda que él quiera. Y hay dudas de cómo iniciar insulina, de hacerle seguimiento de tratamiento, y es entendible, uno mismo también fue médico de atención primaria, era muy distinto cuando estaba al lado del especialista, cuando uno está solo, hasta uno le daba un poco temor de indicar medicamentos que hoy en día son extremadamente básicos, pero cuando uno está solo y cuando está partiendo requiere un tipo de apoyo. Por lo tanto, hoy en día sí dejamos que los médicos de atención primaria nos hagan cualquier tipo de consulta. Esta interconsulta lo que va a hacer, tiene que llenar una plataforma electrónica. Esta interconsulta viaja a través de un espacio. Esta nos llega a nosotros, que somos 2 colegas actualmente que estamos viendo, y nosotros lo que hacemos podemos dar distintos tipos de respuestas, si ustedes se dan cuenta. Y entre las respuestas tenemos un sistema de contrarreferencia en que nosotros les decimos que necesitábamos mayor información y en ese sentido es tener mayores registros de glicemia capilar. Hoy en día el programa nacional garantiza hasta una cobertura cercana de un 60% de mediciones de glicemia capilar, pero entrega aproximadamente una cinta de glicemia capilar por día, y los frascos acá en Chile vienen alrededor de 25, se están entregando un frasco. La otra alternativa es que, como en algunos servicios sí teníamos fármacos, es modificar la terapia, ya sea con los fármacos que estaban garantizados por la canasta o si cumplían algunos de los criterios que vimos recién, incorporar un inhibidor de la SGLT2 o incorporar un inhibidor de la DPP4 o en caso de algunos pacientes que estaban con dificultad desde el punto de vista de eventos de hipoglucemia, la incorporación de un análogo de insulina de acción ultra prolongada. U otra alternativa era que si el paciente se presentaba era que a lo mejor ya no requería control en atención primaria, sino que en realidad lo que requería era control a nivel presencial, y esto podría ser a nivel de un especialista, si que existía en ese hospital, en ese caso un diabetólogo o un endocrinólogo, o en el caso de que no existiera algún subespecialista, lo podía ver un médico internista en ese sentido. Y las otras 2 contrarrespuestas eran realizar otro tipo de derivaciones para los otros tipos de células, y en caso extremo, si es que se requería también la derivación de la urgencia, que a la fecha que llevamos alrededor de más de 1.500 interconsultas, solamente un caso fue derivado en la sospecha de un cuadro de un síndrome diabético agudo por sospecha de una diabetes tipo 1. Todo este sistema idealmente incorporado a un sistema de registro de Big Data para empezar a generar algunos modelos predictivos o modelos de seguimiento para saber conocer qué tipo de paciente estamos controlando a nivel nacional. Esta es la ficha, si ustedes se dan cuenta. Esta es una ficha, no tiene ninguna gran maravilla. Para mí todavía aún requiere manejo. Hoy en día por lo menos hicimos nuevamente las acotaciones para mejorar la ficha. Esperamos que por presupuesto nos aprueben las mejoras. Si ustedes se dan cuenta, aquí están los nombres del paciente, de qué centro provienen, ¿ya? Si ustedes se pueden dar cuenta. Y cuál es el grado de prioridad. Lamentablemente, esto es lo que vamos a modificar, porque acá la prioridad en estos momentos no existen algunos criterios, sino que es la prioridad que el médico le asigna. O sea, en estos momentos es una prioridad más de tipo subjetiva, ¿ya? Entonces, cuando se realiza la interconsulta, el nombre del paciente y de qué centro de atención primaria proviene este paciente.
Si ustedes se dan cuenta, acá pueden ver las características de la edad, algunos antecedentes, la edad, el sexo, qué tipo de previsión tiene. Esto es lo que es como un poco el seguro a nivel nacional, que son de distintos, tienen distintas estratificaciones. Vemos de dónde proviene el paciente, dónde vive, etcétera. Vean ustedes el motivo de consulta, algunos detalles. También describe la ficha si tiene algunas lesiones del tipo microvascular o del tipo importante macrovascular. Esto es muy importante en el sentido de lo que hemos hablado, de la posibilidad de optar a algún tipo de drogas nuevas de última generación. Vemos si es que tiene antecedentes familiares o si también tiene antecedentes personales. El médico también anota los hábitos. Vean, anotan también los fármacos, ustedes se pueden dar cuenta, la metformina, la atorvastatina, etcétera, y también pueden llenar los antecedentes de los laboratorios. Hay algunos casilleros que son de obligatoriedad, sino la ficha clínica no se cierra en ese sentido. Y acá está la respuesta de lo que hemos ido viendo. Acá yo le digo, estimado colega, agregar Jardiance de 25 miligramos. Acá en Chile estamos fraccionando la tableta por un tema de costo. Ajustar la dosis de NPH, reeducación, regular con una relación microglobulina, dependiendo del caso, y hemoglobina en un mes más. O sea, acá se genera en este momento una respuesta que la está generando, en este caso yo, o lo genera otra colega, de donde provenga la interconsulta de atención primaria. Y después de esto, lo que se hace es, eh, se cita al paciente, qué tipo de prestaciones, si es que requiere seguimiento o no en el hospital digital o se deriva a un hospital presencial y cuándo idealmente sería el control de la atención primaria nuevamente. Lo importante es que hasta la fecha, en la última vez que nos vimos, hasta finales de octubre, se llevan alrededor de 1.400. Hoy en día, a la fecha, somos alrededor de 1.500. Esto no ha disparado. Yo no le tengo datos de noviembre, es porque no ha aumentado. Ustedes saben que en este momento estamos con una crisis política, donde la cual hubo bastante paro, más de 3 semanas, donde no hubo movimientos de interconsulta hacia hospital digital. Pero lo más interesante es que miren, actualmente a la fecha, en octubre, en alrededor de 1.400, hoy en día llegamos como a 1.500. Tenemos un promedio de demora de 81 horas. Esto es interesante. Estamos demorando de responder interconsultas. Nos demoramos 81 horas, pensando que antes, cuando se enviaban las interconsultas de papel, el mínimo de respuesta eran alrededor de 6 meses. Y eran 6 meses en que el paciente asistía a el hospital. Pero ahora con esto, ¿qué hemos podido lograr? Que solamente del total de esas interconsultas, de estas 1.400 y tanto, actualmente llevamos 1.500, vuelvo a insistir, se vuelve a mantener, solamente requiere la derivación alrededor del 20%, 19% requiere hospital. O sea, antes se mandaban este total de interconsulta al hospital, generando más listas de espera, generando mayor disconformidad, inequidad y acceso por parte de los pacientes de la atención primaria hacia los hospitales de referencia. Entonces, esto es interesante. Esto es lo que hemos visto solamente con un programa de teleasistencia, con un fichaje electrónica, con la modificación de la canasta en parte, hemos podido tamizar y saber derivar bien qué es lo que realmente es presencial, alrededor de un 19% versus un 81% de pacientes que debieran seguir y se mantienen controlando en la atención primaria. Esta es nuestra región, la región de Antofagasta, en la que yo soy jefe del servicio. Vamos liderando a nivel nacional, en el resto del país igual no ha sido fácil. Esto también ha generado también un poco de resquemor entre los distintos colegas, por lo que significa la implementación de nuevas estrategias, está dentro de lo que pudiera ser, lo ven con un cierto grado de temor de que si puede reemplazar o no algunas personas, pero nada, esto no viene a reemplazar gente, al contrario, esto lo que viene es a darle mayor soporte, tener mayores herramientas de gestión para poder tomar decisiones en lo que es el control de la diabetes de nuestro país.
¿Qué datos hemos tenido hasta la fecha de estas alrededor de estas 1.500 interconsultas? Vean, predominantemente predomina el sexo femenino alrededor del 62%. Miren, el 44% tiene más de 65 años de edad y un 46% entre 45 y 64 años de edad. Vean, es un grupo muy pequeño de la población, cercano a un 10% menor de 44 años, pero estamos hablando de población. El 50% mayor, es casi el 50% de 65 años. 52% está en rango de obesidad, 33% está en rango sobrepeso, vean, y vean también con respecto a lo que es el peso, hay un 10% de esa población que está en rango de 100 kilos, pero en general, vean, un 34% se encuentra entre 80 y 100 kilos, 44% se encuentra entre 60 y 80 kilos. Este otro dato que es sumamente interesante, del total de las interconsultas realizadas hasta la fecha, el 87% es sedentario, un 5% hace actividad física concomitante, tiene hipertensión alrededor de un 68%. Estos son datos bonitos, porque no, algunos de estos datos, si bien estos eran clásicos, los entregaba la Encuesta Nacional de Salud, pero no sabíamos si tenían antecedentes familiares o no de diabetes. Y vean, casi la mitad de la población de las interconsultas realizadas sí tiene antecedentes familiares de primer grado de diabetes. Concomitante también tiene alrededor de un 63% dislipidemia. Y este otro antecedente interesante con respecto a lo que pudiera indicar o el manejo de algunos fármacos que tienen evidencia en la que es la disminución de la morbimortalidad cardiovascular y el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica, es que tenemos de las interconsultas realizadas, un 19% tiene algún grado de enfermedad renal crónica que está distribuida en las distintas etapas de 3A, 3B, etapa 4 o etapa 5 CTO. Principalmente se encuentra entre un 70% entre etapa 3A sumada con la etapa 3B. Y vean acá, 22% de retinopatía diabética de las interconsultas realizadas. Acá hay algunos pacientes que tienen tanto en unilateral o bilateral. El 4.4% ha sufrido un accidente cerebrovascular, de las cuales más de la mitad se encuentra con algún grado de secuela. Y vemos que en los pacientes que en estas interconsultas habla de que alrededor de un 11% tienen algún grado de enfermedad vascular periférica. Nos queda 2 minutos, Cristian. Ya, voy a apurar. Lo interesante de todo esto que ustedes ven acá es que también hemos ido evaluando algunas características desde el punto de vista socioeconómico que tienen nuestros pacientes y vean, casi el 65% tiene ingresos para ustedes menos de $350, entonces esto con mayor atención que existen algunos grados de determinantes sociales y esto pone hincapié que hay un grupo importante de la población que no va a tener acceso a fármacos de alto costo, por lo tanto tienen que haber algún tipo de intervención o de copago, de ayuda por parte del Estado para que este grupo de población puedan ingresar o puedan tener acceso, pero es muy poco probable que estos pacientes puedan ir directamente hacia una farmacia y comprar estos fármacos de última generación. Y esto es otro tema importante, porque de repente el primer portazo que nos colocan las autoridades centrales y principalmente el Ministerio de Hacienda es que cuando vamos a realizar algún tipo de incorporación de nuevos fármacos es el temor de que se disparen el consumo de estos fármacos nuevos. Y lo que ustedes pueden ver no es así. Del total de las interconsultas que nosotros hemos realizado en el análisis que hicimos en octubre, fue que el 43%, o sea, de 10 pacientes, 4 pacientes requerían otro tipo de medicamento que no estaba garantizado. 4%, o sea, habían 6 pacientes, el 60% mantenía los medicamentos de la canasta habitual. Y vean, y esa distribución, un 28% requirió un índice de SGLT2, un 10% un nivel de la EP4 y un 6% solamente un cambio de insulina de NPH a una insulina de acción ultra prolongada. Por lo tanto, este mito de que cuando queremos incorporar nuevas drogas, y con el temor de que vamos a llevar a todos los pacientes,
no es tan así si cumplimos los criterios de utilización del fármaco desde el punto de vista de los outcomes que queremos buscar. Lo importante es que estos programas, ¿qué nos ha llevado? Nos ha llevado a reducción de la lista de espera, 80% se queda en la atención primaria, solamente un 20% va hacia los hospitales, por lo tanto empezamos a gestionar las horas de cada servicio, cada hospital. Nos lleva a la atención oportuna. Hoy en día lo que nosotros tenemos es un tiempo de respuesta de menos 5 días a los médicos de atención primaria, y cuando estos pacientes son derivados hacia los hospitales, estos son vistos en menos de un mes. A nuestros servicios se están viendo en menos de 2 semanas. La teleasistencia lo que ha permitido es equidad, porque cualquier paciente que esté ubicado, independiente de donde se encuentre, si el médico realiza la interconsulta, este tiene contacto con el especialista. Le ha dado también la posibilidad de tener alguna canasta diferenciada para aquellos pacientes que requieren otro tipo de fármaco. Nos ha llevado a trabajar en equipo, los médicos de atención primaria con los especialistas. Existe por primera vez referencia y contrarreferencia, y esto nos ha permitido una atención integrada a nuestros pacientes con diabetes tipo 2. A manera de conclusión, la teleasistencia en nuestro país, en la diabetes, en nuestro país se ha transformado en una herramienta de control y gestión para el cuidado de los pacientes. La telemedicina mejora el acceso, la equidad de los pacientes y mejora la referencia y contrarreferencia con los equipos de salud local. La implementación de varias estrategias, estos EQ que se conocen, especialistas, teleasistencia, canasta, ha demostrado un ascenso de la hemoglobina glicosilada dentro de los primeros 6 meses que vimos usted, con un alto nivel de costo-efectividad, y lo más importante es que nosotros debemos aprender a conocer la población que se está controlando para poder tomar medidas en pos de un buen control metabólico. Eso es. Muchas gracias. Cristian, muchísimas gracias. Ha sido excelente la presentación y el tiempo es tirano. Vamos a estar complicados por el tema preguntas, pero te queremos agradecer todo tu esfuerzo y la verdad que internacional, Chile desde Tokio. Así que No, te no, agradecemos muchísimo. al contrario, quiero agradecer a ustedes la posibilidad que me han dado desde la última vez que nos vimos en Rosario, y bueno, esto es lo que hemos estado haciendo, estamos tratando de implementar, y no hay más preguntas, si no me equivoco, ¿no? No, ¿Alguna o sea, otra? no tenemos tiempo para las preguntas porque Sí. ya viene, pero para el año que viene la idea es por ahí centralizarnos en temas, una reunión propia de telemedicina y creo que ahí va a dar para poder trabajar y contarnos más. Y si Al tiro. nos van acercando el público después, las preguntas te las acercaremos. Ningún problema. Agradecido nuevamente, espero que les haya servido. Y lo único que les quiero dejar que no tenemos que pensar un poco más allá. Vimos algunas cosas sumamente interesantes acá, pero yo creo que estamos en Sudamérica, tenemos recursos limitados, tenemos ciertos grados de que de repente nos ponemos un poco como cabizbajo porque no tenemos acceso, pero en realidad lo que tenemos que hacer es empezar a ocupar las estrategias y las herramientas que tenemos a mano. O sea, tenemos que empezar a innovar y no quedarnos con lo mismo de siempre, porque si no, las cosas no van a mejorar. Muchas gracias, Cristian, ¿eh? Que estén bien. Un abrazo enorme.